Tengo que confesar que voy a hablar en castellano, si nos importa. Gracias. Entre otras cosas porque me han dicho que van a grabarlo y colgarlo en YouTube y tengo un club de fans por ahí, hasta Latinoamérica, que estarán encantados de poder entender lo que decimos, ¿no? Y también porque lo había preparado en castellano, eso es, y tengo unas notas porque hay algunas cosas que quiero leer porque no son mías, no importa, realmente no hay nada mío, lo poco que yo sé me lo han enseñado los pacientes. Y bueno, para empezar quiero dar las gracias a Catalina Badell y al equipo de dirección de este hospital, porque tengo la satisfacción de haber compartido con ellos algunos de los momentos más creativos y más fructíferos de mi etapa de coordinador del programa de paliativos, que acabó felizmente el pasado mes de octubre, como ya ha dicho ella. Y ya creo que ya estamos casi todos. Voy a empezar por hacer un resumen de lo que os quiero decir. Voy a resumir un poco en cuatro los temas que quiero decir y después intentaré desarrollaroslo. Mirad, primero creo que nos estamos encontrando a principios del siglo XXI en una etapa en la que nuestra forma de ver y vivir la realidad va a cambiar. Es decir, no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Eso es un poco fuerte, pero lo intentaré explicar. Los modelos de entender y ver la realidad y de movernos por ella, incluso en el ámbito sanitario, que seguimos empleando, están obsoletos. Son del siglo XIX y XX y están basados en supuestos muy limitados que ahora la comprensión de la realidad que tenemos hoy en día es mucho mayor y nos permite acercarnos a ella de una manera más sabia, más constructiva y abandonando algunas cosas que ya no nos sirven. Quiero decir también que este cambio que va a venir va a ser muy beneficioso porque específicamente, los avances de psicología humanista, de la psicología positiva, de la psicología transpersonal, de las neurociencias, del funcionamiento de nuestro mundo interior, las técnicas de exploración de la conciencia que que han aportado las tradiciones de sabiduría básicamente orientales, nos han permitido conocer ese nuevo continente que es nuestra interioridad. Voy a ir hablando bastante de esto, pero voy a intentar fundamentar académicamente lo que quiero deciros. Quiero decir que hasta hace poco el tener niveles elevados de conciencia de la realidad era privilegio de unos pocos, los superdotados, ¿no? Pero esto está cada vez más a disposición de la mayoría. Es decir, estamos en una aventura apasionante que es el descubrimiento del nuevo continente, que es el que subyace nuestra propia interioridad, ¿no? Y es más, esta exploración de nuestra dimensión interior, Juan Pablo, puedes sentarte, que estoy esperando que te sientes tú, porque creo que me escuches para que algo voy a decir. Gracias. Eso puede llegar un poco tarde, toma, zasca. Estamos en el reto apasionante de descubrir que esa profundidad nuestra es la fuente de nuestra salud y de nuestra felicidad. Y esto es algo que tiene que ver mucho con la medicina, ¿verdad? Que es lo que buscamos todos, ¿no? Ese nuevo paradigma de ese cambio que se está planteando va a beneficiar la relación clínica, la relación terapéutica, la relación de ayuda, la relación de cuando nos acercamos a una persona vulnerable, a una persona frágil, discapacitada, necesitada, enfermo, pues hasta ahora esta relación la establecíamos desde un paradigma donde era muy objetivable, muy objetivo. La otra persona era muy fácil hasta ahora que el enfermo se convirtiera en un objeto de nuestra atención, porque no sabíamos incluir la subjetividad suya y la nuestra, que están en ese momento, pero que hasta ahora no la hemos visualizado como parte de la relación. Hemos estado relacionándonos mucho con sus constantes vitales, con los aspectos medibles, cuantificables, objetivables. Sin embargo, esa dimensión más interior, más íntima de la persona y del propio profesional van a tener que estar también integradas en la relación. Eso es otra de las cosas que os voy a intentar enseñar, ¿no? Bien, ese ámbito de la interioridad que hasta ahora podía sonar un poco más, digamos, no sé, poco académico, poco científico, precisamente gracias a todos los avances que hemos estado comentando y que voy a intentar compartir, han cambiado el paradigma y la visión de la relación de ayuda y de la propia. Entonces, estamos hablando ya desde un ámbito más académico y no solamente, digamos poco objetivado, ¿no? Entonces, otra cosa que quería decir, que este cambio que se está produciendo se empieza a ver mucho más pronto desde la frontera. Es decir, los que estamos en la frontera, en el borde casi del ámbito académico, y aquí yo quería citar a dos colectivos profesionales en el ámbito sanitario, somos los paliativistas y los psiquiatras.
somos los primeros que hemos atisbado esa nueva forma de entender, porque en paliativos, como podéis imaginar, el modelo biomédico, el modelo materialista de entender las enfermedades como algo que hay que curar y el cuerpo de la persona como lo más importante, no se sostiene. O sea, nosotros no podemos cuidar y atender personas solamente con un modelo, digamos, materialista, mecanicista, porque en la relación de ayuda te encuentras que surge toda la subjetividad más que nunca del paciente, de la familia, del propio profesional, y aquí nos hemos tenido que dotar de recursos para podernos, digamos, hacer ese trabajo. Y hay otro entorno que es el de los psiquiatras, ¿no? Que también han tenido que darse cuenta de que el modelo biologicista, o sea, centrado en la biología, no da respuesta a la comprensión del mundo interior de la persona con su sufrimiento y su distrés. Entonces, han tenido que desarrollar también nuevas generaciones de psicoterapia, y también hay que decir que hay otro grupo colectivo de científicos, y no solamente digamos, estos dos, sino muchos más, como por ejemplo toda la gente que está trabajando en el ámbito de la física cuántica, toda la gente que está trabajando en el campo de la conciencia, porque estas son las dos preguntas radicales que tenemos en este momento. Es decir, ¿de qué está hecho el universo? ¿Cuál es la pasta de la materia? Porque cuando se analiza profundamente, científicamente, académicamente, se descubre que el 99,99% de esto no es real, es solamente un campo electromagnético que impide que mi mano no atraviese eso. Por lo tanto, no tenemos ni idea todavía de eso. Y la otra es qué es la conciencia. Y además parece que las dos preguntas están muy relacionadas. Básicamente, y eso es hacia dónde vamos a ir en el siglo XXI. El integrar, o sea, descubrir desde estas diferentes perspectivas la sabiduría que se esconde cuando abandonas la seguridad del entorno más biomédico para explorar esa dimensión más trascendente y más transpersonal, ¿no? Y finalmente yo quiero decir que todo eso que está muy bien, porque es un poco una reflexión filosófica o, en fin, que está muy bien, que tiene que ver con nuestra práctica clínica y sobre todo que tiene que ver con la compasión y con la presencia. Pues os voy a decir que desde el Patronato Científico del Colegio de Médicos, donde ahora pues, me entretengo como jubilado, pues hemos desarrollado un programa que se llama El cultivo del currículum interior de los profesionales que trabajamos con el sufrimiento. Y voy a intentar dar razones de cómo vamos a construir esto. Y a partir de aquí, esa es un poco la introducción, voy a desarrollar estas ideas. En primer lugar, os voy a decir que no estoy aquí por razones científicas, porque no se puede medir ni cuantificar digamos, mi admiración y mi respeto por el equipo directivo de este hospital, porque Catalina Badell, pero también todos los demás que formáis parte del equipo directivo, sabéis que me siento muy contento de estar con vosotros, ni el respeto y admiración por todos los profesionales que estáis haciendo cada día lo que estáis haciendo. Esto es la razón de por qué estoy aquí, porque si no, no hubiera venido. También después Catalina me ha dicho que me invitará a comer, pero me lo ha dicho después. Pero claro, si os fijáis, esta motivación no es medible ni cuantificable, pero es real, es auténtica. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, las cosas más importantes no se pueden medir, ni se pueden pesar, ni tienen dimensión, ni tienen color. Entonces, la medicina que practicamos, la formación clínica que hemos tenido y que hemos recibido, está basado en supuestos incompletos. O sea, desde el momento que nosotros hemos decidido que lo único que es real, que es académico y que es lo que es medible, lo que es objetivable, pues eso es una falacia. Es una visión muy estrecha de la realidad que nos conduce a una perspectiva muy limitada. Entonces nos dejamos de fuera todo lo más interesante, O sea, y eso lo arrastramos desde el dualismo cartesiano, desde que Descartes dijo en un momento dado hay dos categorías de cosas en el universo. Sería la res extensa, que son las cosas que se pueden, y después la res cogitans, o sea, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que intuimos, lo que percibimos, eso no nos interesa, eso no lo vamos a trabajar, porque esto, entre otras cosas, en aquel momento la Iglesia tenía mucho poder y eso era el ámbito que pertenecía. Entonces, los científicos empezó a explorar desde la perspectiva de vamos a trabajar sobre lo que podemos comprobar, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, quiero decir que al reverenciar de tal manera lo medible, lo cuantificable, nos hemos convertido en magos tecnológicos, en gigantes bioquímicos, pero al mismo tiempo, al olvidar nuestra parte íntima, nuestra subjetividad, nuestro mundo interior, somos adolescentes éticos y enanos de sabiduría. Y esta es la generación que tenemos en este momento. Es muy triste, pero es así. Pero para cambiar hace falta por empezar a reconocer la realidad.
somos unos adolescentes éticos y unos enanos en sabiduría, a pesar de ser gigantes tecnológicos y magos bioquímicos. Bien, como profesionales sanitarios hemos recibido una gran formación en todos los aspectos cuantificables, medibles, la fisiopatología, los síntomas, los tratamientos. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar en el entorno clínico te das cuenta que lo más importante de la relación es la parte subjetiva. El paciente, la enfermedad, es cómo él vive lo que le está pasando, no es el diagnóstico que le damos. Entonces, y nosotros también tenemos esa dimensión subjetiva, pero la tenemos generalmente bastante reprimida, ¿no? La enfermedad produce sufrimiento en general, ¿no? Y el sufrimiento es la amenaza a la integridad de la persona que se vive con mucho distrés emocional, hay un componente emocional que acompaña el sufrimiento y los profesionales sanitarios a diario nos vemos enfrentados con el sufrimiento y el dolor emocional de nuestros pacientes. Tenemos que discutir temas sensibles, íntimos, aconsejar, tratar, acompañar en situaciones de mucho impacto, bajo presión asistencial, manteniendo la máxima ecuanimidad, yendo de un paciente a otro sin que el otro paciente tenga que llevarse lo que acabamos de vivir con el otro, toda la tensión que hemos acumulado en el encuentro anterior. Y quiero decir que de esto no nos han enseñado nada en la facultad. ¿Cómo hacer esto? Lo hemos aprendido intuitivamente cada uno como Dios le ha dado a entender y viendo cómo lo hace el adjunto, que normalmente lo hace bastante mal en general, porque el pobre tampoco ha tenido, y eso no es culpa de nadie. Para empezar hay que, es decir, la comprensión de nuestra subjetividad desde una visión académica es muy reciente. O sea, Solovey fue el que hizo este concepto de inteligencia emocional que después Daniel Goleman lo publicitó como divulgador y tal, y la gente cree que es Daniel Goleman que escribió un libro sobre inteligencia emocional. Esto es de Solovey, pero anyway, esto es del año 94, o sea que no hace tanto tiempo que estamos empezando a entender cómo funcionamos por dentro, ¿verdad? Entonces, no es culpa de nadie, sino que es una oportunidad nueva que tenemos ahora de la comprensión de esta realidad, nos va a permitir ahora acercarnos a ella desde una perspectiva más amplia. Entonces, el nuevo paradigma que va a venir, vamos a ver, tiene que integrar los avances tecnológicos. Yo no estoy proponiendo ahora una medicina que olvide para nada todo el conocimiento tecnológico que hemos desarrollado, sino que, teniéndolo en cuenta, lo dimensione y lo ponga en su lugar desde una perspectiva mucho más sabia. Entonces, para hacer un poco de referencia, sobre todo, aunque esto hace referencia a los médicos, esto se puede aplicar a cualquier profesional sanitario, quiero leer, por eso me he puesto aquí detrás para tener la chuleta a mano, un texto de un libro que para los médicos ha sido la Biblia de la medicina durante, bueno, por lo menos muchos años, es el Harrison. Todos conocéis el Harrison, pero seguramente muy pocos habéis leído esto que os voy a leer ahora del Harrison, porque está en las primeras páginas a las que nos saltamos enseguida cuando compramos el libro nuevo. Y dice: entre las oportunidades, responsabilidad y obligaciones del ser humano, no hay ninguna que sea mayor que las del médico. Aquí cuando dice médico puede ser cualquier profesional, ¿no? Para cuidar a los que sufren, el médico necesita destreza técnica, conocimientos científicos y comprensión humana. Aquel que utilice estos atributos con valor, con humildad y con prudencia, proporcionará un servicio único a sus congéneres y forjará un carácter firme y constante en sí mismo. Fijaros, el médico no ha de pedir más a su destino, pero tampoco ha de contentarse con menos. Los conocimientos esenciales, dice, no dependen aquí de la simple instrucción, sino de la madurez emocional, manifestada por su capacidad de ver profunda y correctamente los problemas de otro ser humano. Fijaros, esto está escrito hace más de casi 50 años. El médico empieza a tratar con éxito a sus pacientes cuando alcanza la madurez emocional. Y luego, al final, dice: respecto a las relaciones más personales con el paciente y la comprensión y capacidad para profundizar en su conducta y motivaciones, y remarco, dice: no existe preparación ni adiestramiento alguno capaz de reemplazar el talento intuitivo y el juicio maduro. Esto era verdad hace 50 años, pero hoy esto ha cambiado. El Harrison ya no tiene razón. No es verdad que no existe preparación ni adiestramiento. Ahora os voy a comentar lo que sabemos y cómo podemos profundizar en ese adiestramiento de la dimensión intuitiva, la dimensión interior de los profesionales. ¿Y de dónde nos ha venido este conocimiento? Mirad, una de las cosas que hemos aprendido desde que Harrison escribió esto es que hubo una guerra en Vietnam, ¿os acordáis? Y hubo unos americanos que fueron a la guerra a luchar.
Y cuando regresaron de la guerra, habían hecho tantos desastres con el napalm, o sea, habían participado en tanta carnicería humana, tanto sufrimiento, habían visto que muchos de ellos estaban completamente destrozados. Destrozados de aquí, con muchos problemas de salud mental, con sueños, con pesadillas, con trastornos de conducta, con una serie de problemas, que al final la administración americana se vio obligada a crear todo un cuerpo de ayuda para entender y ayudar a estos, los veteranos, los famosos veteranos de la guerra de Vietnam, los hospitales para veteranos, y entonces empezaron a estudiar qué pasaba con... Y ahí se inventó un nuevo concepto. O sea, las enfermedades se pueden producir sin que haya bacterias, ni virus, ni agentes físicos. Por un impacto emocional, la gente enferma. Y ahí empieza un concepto nuevo que es el de estrés postraumático. Sabéis que este diagnóstico de estrés postraumático empieza precisamente cuando nos damos cuenta que estos tíos vienen con el cerebro hecho caldo después de haber visto tanto sufrimiento o participado. Pero, curiosamente, al mismo tiempo que observaron eso, vieron que había otra cosa muy interesante, y es que algunos de los psiquiatras que estaban acompañando a estos muchachos también tenían un distrés personal. Ellos sufrían las consecuencias. Había un contagio. Y eso está bautizado como estrés vicario o estrés secundario, postraumático. El estrés del cuidador. O sea, ahí aprendimos que el que cuida, el que sufre, si no tiene herramientas para hacerlo bien, puede quedar muy tocado. ¿Os dais cuenta? Eso no lo sabíamos cuando Harrison dijo esto. Bien, y entonces, desde entonces, ¿qué ha pasado? Aparte de esto, ha ocurrido que hemos descubierto conceptos como el de la neuroplasticidad. Cuando yo estudié medicina me dijeron que el cerebro, nada, prácticamente cuando tienes 18 o 20 años ya está formado y a partir de aquí empiezan a morirse neuronas y ya te vas quedando calvo, no solamente de arriba sino de dentro y te va, nada. Y eso es mentira, es mentira. O sea, hay células madre en el cerebro, en el hipocampo se están produciendo nuevas neuronas constantemente, especialmente si practicas alguna de las cosas que ayudan. Los factores neurotróficos, entre otras cosas, es estar contento, reírse, comer chocolate, beber vino tinto, hacer deporte, tener orgasmos. O sea, hay una serie de cosas, lo digo porque el menú es bastante extenso, que hace que tú puedas mantenerte activo y alegre y, bueno, siempre queda chocolate, ¿no? Porque había alguno que ponía cara así un poco diciendo, ja. Bueno, nuestra plasticidad neuronal ya la intuyó Ramón y Cajal. Ramón y Cajal dijo, podemos ser arquitectos de nuestro cerebro. El cerebro tiene plasticidad, no viene ya formado y ya está establecido. Es que yo soy así, pues mira, ponte así porque si quieres puedes cambiar como eres. Es que a mí me han enseñado así, pues ahora mismo hay una cosa que es muy interesante y es que todos sabemos que así como nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado y mis arterias y mis venas llevan mi sangre y la vuestra las vuestras, ahora mismo estamos conectados de alguna manera en una especie de wifi neuronal, del 96%, porque hay uno que está mirando el móvil, que hace que podamos, entonces, y nosotros vamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con el entorno y eso va impactando en nosotros. O sea, lo que hacemos nos va transformando. Y aquí está el deciros que a los jóvenes que empezáis a tratar pacientes, es verdad que lo que dice Harrison, cuando el médico adquiere, cuando el profesional adquiere su madurez emocional, va haciendo su trabajo mejor. Pero también la relación con el paciente te va transformando, vas aprendiendo muchas cosas de esto, por ese concepto de neuroplasticidad. Hay otro concepto, el de neuronas de espejo, hay otros, el descubrimiento de la resonancia funcional magnética. La resonancia magnética funcional permite explorar exactamente cómo funciona el cerebro cuando estás haciendo una cierta actividad. Y eso nos ha dado una información extraordinaria de la comprensión de cómo funcionamos por dentro. Os digo que eso no está basado solamente en algo que voy a comentar después, como son la adaptación a Occidente del conocimiento de la sabiduría oriental, específicamente del hinduismo y del budismo, que tienen partes muy interesantes, que han desarrollado una tecnología de exploración de la interioridad a través de la meditación. Pero eso no es la única, sino que esa parte más neurofisiológica también nos ha ayudado a entender eso. Entonces, ¿qué ha pasado cuando, afortunadamente, otra de las cosas que pasó es que a los budistas, a los tibetanos los echaron del Tíbet, los chinos. Entonces estuvieron con lo opuesto hacia Occidente. Y a partir de aquí hemos tenido la suerte de que ese maridaje entre la sabiduría oriental y la tecnología científica de Occidente ha construido una oportunidad de, quitando de toda esa parte religiosa, creencial o cultural, algunas de las técnicas de comprensión de la interioridad de Oriente, nos han permitido hacer paquetes, digamos, de formación que están validados, que están construidos, están validados y que sirven. Uno de ellos es el MBSR, que muchos de vosotros habéis conocido o habréis oído hablar, Mindful Based Stress Reduction. Es el de John Kabat-Zinn,
que en la universidad hace unos casi 40 años se le ocurrió que los pacientes que no sabía tratar nadie, no sabía qué hacer con ellos, de dolor crónico, de fibromialgia, problemas psicosomáticos, este hombre les montó toda una técnica que consistía en técnicas de yoga, de meditación, de visualización, que demostró un impacto extraordinario sobre el bienestar de estas personas. Esto se ha instalado como forma de atención del estrés de los profesionales en general, y el mindfulness hoy en día, que todo el mundo habéis oído hablar, es la palabra inglesa para hablar de las técnicas de shamatha o vipassana, que son las técnicas de meditación a los que se les ha quitado, digamos, el sabor oriental para llevarlos a Occidente. Bien, estas técnicas han demostrado eficiencia, pero además de este cultivo de la atención del MBSR, hay otros paquetes como el cultivo de la compasión, que hemos tenido uno de los primeros cursos que se han hecho en España, se hizo aquí en Mallorca, porque conocí al responsable que ha estado en Stanford. La Universidad de Stanford tiene un paquete de formación para cultivo de la compasión. ¿Qué es esto de compasión? Ahora lo hablaremos. Y después está el cultivo del equilibrio emocional, otro también paquete, digamos, de formación estructurado y validado que permite ayudarnos a entender qué es una emoción, cómo funciona y cómo se gestiona, cómo se administra. Esto es lo que esos tres, atención, gestión emocional y cultivo de la compasión, serían, digamos, herramientas actuales del siglo XXI para esto. Bien, me habéis invitado a hablar de presencia y compasión y parece que me he ido por las no, en fin, pero no, todo eso era para centrar el tema y deciros un poco, hablar de este tema desde esta perspectiva. Bien, quiero empezar por decir que eso de la compasión no tiene que sonaros a nada religioso ni a nada esotérico. Es decir, todos los que estáis aquí seguramente sois profesionales de la sanidad, enfermeras, auxiliares, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, en fin, todos tenemos un corazón compasivo, todos nos hemos decidido un día dedicar nuestro esfuerzo, nuestra vocación, nuestro trabajo a cuidar a los demás. El cuidar a la gente vulnerable, frágil y enferma, esto indica una actitud. La actitud que tenéis todos debajo, en el fondo, que luego hizo que estudiarais una carrera y que sacarais un título, que ahora trabajáis aquí, es la actitud compasiva. Por lo tanto, no es nada nuevo, lo tenemos todos de serie, los que estamos aquí, ¿no? Lo que pasa es que no hemos tenido ninguna formación específica de eso, porque no existía. Y además cada uno lo hemos hecho intuitivamente, ¿no? Pero trabajar sin cultivar bien esas herramientas puede ser fuente de distrés, ¿no? Sabemos que las emociones se contagian. Hemos dicho lo del estrés postraumático vicario o secundario, o sea, de los terapeutas. Y ahora mismo sabemos que podríamos desarrollar esa estructura interna de los propios sanitarios, potenciar ese currículum. Eso hemos bautizado como el cultivo del currículum interior. Bien, ¿y cuáles serían los componentes de este currículum? ¿Verdad? Pues mirad, yo creo que hay unos elementos básicos. Hay un fundamento ético que es una actitud benevolente, o sea, el querer el bien del que está mal, ¿no? Y también una actitud justa, ¿no?, hacia las personas frágiles, vulnerables e independientes. Es ser capaz de ver al otro independientemente de su aspecto, de su género, de su religión, de sus actitudes, de sus comportamientos, o sea, ver al otro como parte de nuestra común humanidad y desde esta base acercarnos al otro con una actitud de aprecio, de interés, sin juicio, para acoger y tratar de ayudarle. El fundamento ético es la plataforma, la base donde partimos. Pero después hay una cosa muy importante, y es el grado de atención despierta. Estar muy despierto, estar muy atento, porque ese es el fundamento de un buen clínico. Que el grado de conciencia, el grado de awareness que se puede medir con la que funcionamos en la clínica es la que determina la satisfacción del trabajo y el bajo nivel de estrés. O sea, dentro de los mismos paliativistas, porque no comparamos con un grupo control, los que estaban mejor emocionalmente, los que estaban más equilibrados, los que estaban más felices, los que tenían menos burnout, eran los que tenían un nivel más elevado de conciencia. Pero eso, que antes de más jovencitos creíamos que eso viene dado de serie y cada uno está despierto como lo que está, hoy sabemos que se puede cultivar, se puede desarrollar. Todas esas técnicas que he nombrado antes lo que hacen es aumentar la capacidad. Y además de esto no estoy hablando de algo que he leído, sino que en el propio Colegio de Médicos hemos hecho ya 2 años, este año vamos a hacer el tercero, cursos de mindfulness para médicos. Hemos medido antes y después en estos médicos cómo están de una serie de variables entre las que incluimos el riesgo de burnout, la fatiga por compasión, todas estas variables, y hemos observado sistemáticamente la mejoría
que supone una práctica tan sencilla como el cultivo de la atención. Bien, atención despierta. Esto lo que te genera es una sensibilidad para intuir lo que le está pasando al otro, sentir qué necesita, ver qué recursos tiene también, porque no solamente es verlo como alguien vulnerable, frágil o necesitado, sino como alguien con capacidad de construir y de salir, de elaborar respuestas, ¿no? Pero sobre todo se necesita un equilibrio emocional que te permita regular, es decir, atender y entender las emociones del enfermo y las tuyas y ser capaz de dar una respuesta constructiva para los dos, aunque la emoción que te mande sea la hostilidad o la rabia o la agresión o la tristeza, que a veces también te puede contagiar. Bueno, cualquiera de estas emociones que el enfermo tiene derecho, porque está en un proceso que le están pasando estas cosas, como alguien que tiene fiebre, no nos enfadamos con él y nos interesa ver cómo podemos trabajar, qué le pasa, por qué tiene fiebre, cuando alguien, esas emociones igualmente, pero para eso la herramienta para explorar no es el termómetro aquí eres tú mismo, y esa capacidad de explorar tiene que estar muy bien calibrada, porque si te contagias de la emoción no puedes ayudar, tienes que saber cómo hacer eso, y esto es lo que estamos intentando enseñar en el Colegio de Médicos a los médicos y también en la Facultad de Medicina, no la de aquí, yo trabajo en la Francisco de Vitoria en Madrid, donde estamos intentando construir y generar evidencia de cómo estos paquetes de formación del mundo interior de los profesionales procuran profesionales mucho más, digamos, resilientes, sobre todo que disfrutan de la relación de ayuda y no se contagian ni se ven amenazados por ella. Finalmente, es necesario una actitud proactiva, porque todas esas variables de decir, bueno, tener un fundamento ético, tener una atención despierta, estar sensibles, un equilibrio emocional, si tú no te conmueve para trabajar en favor del otro, esto no basta. Entonces, esa es importante también. Bueno, entonces todos estos componentes los tenemos de forma incipiente, cualquiera de nosotros, pero ahora sí que sabemos que lo podemos desarrollar, ¿verdad? Bueno, yo no me voy a entretener mucho en algunas cosas, pero deciros que las técnicas de meditación aportadas por la tradición de sabiduría, cuando se aíslan de cualquier connotación religiosa, nos permiten desarrollar esa atención, digamos, básicamente estable, que puedes mantener relajada, puedes mantener durante mucho tiempo, porque mantener la atención muy fina y muy precisa es posible. Si ahora os digo, tenemos que enhebrar una aguja, tú te vas a coger la aguja, sobre todo si no llevas gafas, vas a contener la respiración y vas a estar súper atento, pero un momentito, esa atención no la puedes mantener mucho tiempo porque te agota. No, yo estoy hablando de esa finura de atención de forma relajada, estable y constante. Eso es la propuesta. Y esto está a disposición de cualquiera que quiera practicar y desarrollar esta habilidad en sí mismo. Entonces esa es la primera, ¿no? La conciencia muy despierta lo que produce es una autoconciencia, una conciencia de ti mismo. Esto sabemos cómo funciona también. Luego, para que los que crean que eso es budismo, no. En la corteza cerebral, en el lóbulo cingulado prefrontal, hay un área donde se desarrolla específicamente, aumenta de tamaño la vascularización y la neuroglía de esta zona, que cuando alguien es un meditador crónico, cuando tiene una práctica habitual de cultivo de la atención, sea cual sea esta. Porque puede ser mindfulness, pero puede ser la oración contemplativa, puede ser cualquiera de las otras técnicas, puede ser yoga, puede ser qigong, puede ser cualquier práctica que te cultive la atención plena. Esa zona del cerebro es la que regula la amígdala, que es donde, digamos, nos impactan las emociones. Eso por una parte. Después, otra de las cosas que hace es el cultivo de la atención es permitirte una autorregulación. Yo me estoy dando cuenta que este enfermo está muy triste. Esta tristeza me está llegando, me está conmoviendo. Como yo me ponga a llorar con él, ya no puedo ayudarle. Yo tengo que mantener mi ecuanimidad. ¿Cómo voy a regular eso? Esa regulación emocional, eres más capaz de regular las emociones tuyas. Y si regulas las tuyas, al final acabarás también por regular las del paciente. Porque el enfermo necesita algo donde acogerse. Entonces la gente que está mal le gusta estar bien. Si tú estás bien, lo que haces es crear un espacio de seguridad y confianza donde el otro puede sentirse acogido, expresar sus emociones y finalmente elaborarlas. Quiero decir, eso es hacer de ti una buena herramienta. Y después, otra de las habilidades, según el doctor Vago de la Universidad de Harvard, dice, es la autotrascendencia. Cuando tienes un nivel elevado de conciencia, tú eres capaz de salir de ti mismo, de tu forma estrecha de verte a ti, y abrirte a la posibilidad
de tener esa humanidad compartida, de tener empatía, de tener compasión, ¿no? Bien. En estos años también ha habido un proceso muy interesante. La psicología estaba intentando imitar el modelo mecanicista, modelo científico de medir y cuantificar. Y la psicología se centró en un modelo cognitivo-conductual, que era un reflejo de ese modelo materialista, ¿no?, aplicado a la psicología. Pero desde ya hace años, porque aunque los fundamentos no eran estos, porque William James ya en el siglo XIX pues, ya habló de la conciencia como herramienta, bueno, hasta que Carl Rogers y Abraham Maslow fundaron la psicología humanista, pues había esta mirada más digamos, científica, ¿no? Entonces, aquí voy a apelar un poco a Carl Rogers, que sabéis que él tenía las 3 herramientas que él proponía como terapeuta a cualquiera que quisiera ayudar a otro. Era la aceptación incondicional, la congruencia y la empatía. También eso ha cambiado y yo os voy a proponer un cambio de estas, que esto lo hemos construido desde el grupo de espiritualidad de la SECPAL, no es mío tampoco, bueno, no hay nada mío. La aceptación condicional es lo que llamamos hospitalidad, es decir, consiste en acoger al otro sin juicio, como decía Henry Nouwen, que me gusta repetir, es abrir la puerta de tu casa al extranjero, al extraño, sabiendo que tu salvación viene en forma de peregrino cansado. Porque de alguna manera, cuando tú te abres para ayudar, tú eres ayudado también. Y esa es una experiencia muy interesante que tenemos los que acompañamos. La aceptación incondicional es fundamental. Lo que Carl Rogers llamaba empatía, hoy sabemos que realmente es compasión. La empatía es solamente un componente de la compasión. La compasión es la experiencia de apertura y sensibilidad hacia el sufrimiento propio y de los demás, unido a la intención genuina de aliviarlo o prevenirlo. Entonces, es decir, si tuviéramos que hablar de los componentes de la compasión, yo diría que hay un componente cognitivo, de darte cuenta, esa cognición de descubrir que el otro está sufriendo. Primero es que estar despierto, volvemos a la atención. Un componente emocional de resonancia con la emoción del otro. Me llega tu tristeza, me llega tu enfado, lo percibo, lo siento, pero no entro en bucle con eso, sino que lo regulo. Y después hay un componente intencional, que es, tengo un deseo de aliviar tu malestar, veo que estás mal y quiero ayudarte. Y finalmente un componente motivacional, o sea que yo me voy a mover y actuar en beneficio de sacarte de tu malestar. Todas estas 4 fases, fijaros que empieza por la atención. Si tú no estás despierto, no te das cuenta de lo que le pasa al otro. Puedes pasar por allí con el disco duro rayado, o sea, de que ha dormido bien, ¿dónde le duele? Cuando te preguntan dónde le duele, solamente puedes decir aquí o allí. Te preguntas cómo estás, qué necesitas, cómo te encuentras, abres mucho más la ventana, ¿no? Bien, entonces, la otra actitud, esta es la compasión, sería la presencia, es la disponibilidad y apertura a todos los aspectos del paciente y la apertura a la propia experiencia estando con el paciente y la capacidad de responder de esta experiencia. O sea, es establecer una conexión con la persona a un nivel bastante profundo, donde tú estás muy presente para el otro, sin juicio, sin expectativas, escuchando, conectándote con él, y desde aquí percibir y estar para él, ¿no? Se ha descrito también como la capacidad de vaciarse a sí mismo, de tu conocimiento, o por lo menos poner entre paréntesis lo que tú piensas mientras estás con el paciente, porque a ver, si a mí las señoras, por decir algo, las señoras gordas me caen mal, cosa que no es verdad, pero es igual, pues cuando me veo a una paciente, si yo no pongo entre paréntesis mis creencias, mis propias perspectivas, no me puedo acercar, digamos, de una forma con presencia, ¿no? Bueno, entonces, esa presencia, esta capacidad de estar absolutamente a lo que estás, para la persona a la que te diriges en este momento, es lo que Martin Buber hablaba de, decía Martin Buber, decía, estar presente es estar santificando lo cotidiano. Y en esa relación, cuando hay 2 presencias que se encuentran, es la oportunidad de apertura a lo luminoso, a lo trascendental, a lo espiritual. Entendiendo espiritual como la pertenencia a algo mayor que este personajillo con el que te mueves habitualmente, sino a lo que te sostiene, abrirte a un espacio de conciencia mucho más amplio, y esto se da en la relación de ayuda. Hay momentos extraordinarios en la vida donde tú te abres a una percepción
de que las cosas no son solamente lo que percibo habitualmente, pueden ser estados modificados de conciencia. Pero una de las oportunidades que tenemos los clínicos es experimentar eso en la relación de ayuda. Cuando te encuentras con alguien, estás absolutamente presente y la persona está sufriendo y tú te acercas para ayudarle, entonces se abre un espacio entre los dos donde la experiencia os transforma a ambos. Bueno, algunos pueden pensar que en la era de la nanotecnología, la medicina genómica, el Big Data o el progreso de la inteligencia artificial, todas estas cosas seguramente no van a triunfar. Pero bueno, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Yo solamente quiero ahora mismo, ya para ir cerrando un poco, contaros una historia de una de las personas más serias en el ámbito científico en el siglo XX. Una de las personas que ha construido más, ha trabajado más para que la medicina sea académica, científica, rigurosa, basada en la evidencia. Me refiero a Archie Cochrane. ¿Os suena Cochrane? ¿Verdad? A los médicos saben que cuando quieres saber si un tratamiento es eficaz, te vas a la Cochrane y miras qué evidencia científica hay de que esto funciona. Pues Archie Cochrane es el padre de los ensayos clínicos aleatorizados, es el de la medicina basada en la evidencia y han buscado siempre encontrar la metodología estricta, falsable, reproducible, etc. Bien. Pero él era una persona que era un irlandés, que es un hombre muy apasionado y muy progresista, entonces él se apuntó a luchar contra el fascismo en la Guerra Española con las brigadas internacionales. Estuvo en la batalla del Ebro, luchó allí contra tal, al final cuando la cosa se tuvieron que ir, se fue y no devastó una guerra, sino que se apuntó a la otra. O sea, la Segunda Guerra Mundial estuvo con las brigadas internacionales luchando contra el nazismo. Eso es Archie Cochrane, poca broma. Entonces, este hombre, yo esta historia que os voy a contar de Cochrane la he recogido de un amigo nuestro, que es Xavier Bosch, el epidemiólogo y oncólogo del ICO de Barcelona, que conoció a Cochrane en Estados Unidos cuando él hacía epidemiología. Se hicieron amigos y cuando Cochrane ya estaba muy mayor, lo trajeron a España en un homenaje digamos, los epidemiólogos catalanes, sobre todo, le organizaron un viaje para que volviera al Ebro, los pueblos donde había visitado cuando estaba en la guerra, hicieron un libro, editaron un libro que se llama Back to the Front, o sea, Volviendo al Frente, donde Archie Cochrane cuenta esta historia. Dice, bueno, él, cuando estaba luchando contra los alemanes, lo pillaron, lo hicieron prisionero y lo llevaron a un campo de concentración. Y en el campo de concentración estaba, como era médico, pues le adjudicaron que fuera el médico del barracón de los prisioneros de allí. Y entonces dice en su historia, y voy a leer textualmente lo que dice Cochrane: un episodio que tuvo lugar en el campo de concentración de Eleshorst me afectó profundamente. Los alemanes trajeron en plena noche un joven prisionero soviético a mi barracón. La sala estaba llena, así que trasladé al prisionero a mi habitación. Estaba moribundo y chillando. Yo no quería que despertara al resto de enfermos. Lo exploré. Era obvio que tenía grandes cavitaciones y afectación pleural. Pensé que esto último era lo que le causaba el dolor y los alaridos. Carecía de morfina, solo tenía aspirina que no producía ningún efecto. Estaba desesperado, sabía muy poco ruso, nadie en la sala lo hablaba. Finalmente, de forma instintiva, me senté en la cama, le cogí entre mis brazos y de forma casi instantánea dejó de chillar. Murió apaciblemente en mis brazos pocas horas más tarde. No fue la pleuresía lo que originó los chillidos, sino la soledad. Remarco, fue una maravillosa lección sobre el cuidado en la proximidad de la muerte. Me quedé avergonzado por mi error diagnóstico y mantuve la historia en secreto. Claro, yo quiero destacar, fue una maravillosa lección sobre el cuidado de la proximidad de la muerte, porque esas palabras me parece... hice un mal diagnóstico, me quedé avergonzado y no lo conté nunca. Entonces yo creo que eso forma parte de una época donde la medicina científica objetiva, medible, cuantificable era lo que primaba. Él no tuvo el valor de plantearse cómo es posible que de repente alguien que está sufriendo deje de sufrir. ¿Por qué no organizar un ensayo randomizado sobre la diferencia entre morirse solo o morirse acompañado? Si Cochrane hubiera tomado esto en serio y lo hubiera profundizado hoy en día, tendríamos una cantidad de evidencia de lo que todos sabemos intuitivamente, pero que no entra en el mundo académico porque no estaba permitido. Quiero decir con eso que el esfuerzo de nuestros días es traer al espacio de la conciencia y poner el ámbito académico, las palabras de esa dimensión subjetiva,
las del profesional, el médico, la enfermera. Nosotros también tenemos nuestros miedos, nuestros sesgos, nuestras actitudes personales, las defensas psicológicas. Pero, curiosamente, una de las mejores formas de trabajar nuestras limitaciones es cuando nos enfrentamos con otro que nos recuerda nuestros propios problemas. Y eso es una de las fuentes de información muy sabia, porque sobre todo en el entorno de cuidados paliativos, que no podemos jugar a médicos porque no podemos pedir pruebas ni exploraciones, como dice Joan Halifax, los ojos de los moribundos son claros espejos donde te ves perfectamente reflejado. Ahí hemos tenido que currarnos nosotros nuestras propias limitaciones, nuestros miedos, y descubrir dónde están es muy fácil. Cuando alguien te crea un problema, míratelo. ¿Qué significa que esta enferma no te gusta? Míratelo. Esa es una fuente extraordinaria de aprendizaje. Lo que pasa es que para hacer eso tienes que estar dispuesto a hacer un viaje, el viaje hacia tu propia interioridad y descubrir quién eres tú, ¿no? Yo creo que está muy claro, ya Balint decía que el profesional sanitario es la herramienta, ¿no? Y bueno, un amigo nuestro que está en California, es Michael Kearney, y dice: la calidad de la presencia que aportamos a la cabecera del enfermo depende de tu estabilidad, de tu armonía, del cultivo de tu propia interioridad. Desde esta perspectiva es un imperativo ético, y si tú quieres ayudar a los demás, cultives tu propia interioridad. Y bueno, yo creo que trabajar en ese entorno sin herramientas es peligroso, porque está el síndrome de estrés postraumático secundario, pero si trabajas con herramientas puedes transformar la experiencia del otro y la tuya. Y eso te va dejando un pozo a ti, ¿no? Decía Cecily Saunders, cuando ayudas a un paciente a pasar a través del sufrimiento y llega a un nuevo espacio de serenidad, cada enfermo que has ayudado te deja un legado, te deja una herencia, te deja un pozo en ti. Y eso es lo que tú puedes adquirir si tienes herramientas para trabajar ahí. Tienes que tener seguridad. Cuando descubrimos los rayos X sabíamos que nos entusiasmamos intentando explorar, pero al cabo de poco tiempo descubrimos que había una cosa que era muy importante, era la radioprotección. Porque la radiación era peligrosa, producía cáncer, producía leucemias, linfomas, epiteliomas, sarcomas. Entonces, claro, el sufrimiento es lo mismo, simplemente que todavía no hemos construido el suficiente protección para acercarnos ahí. ¿Y qué hacemos? Nos protegemos como intuitivamente sabemos. Y uno de los problemas de los médicos, que tenemos cada vez más, con problemas de salud mental, es que cuando tú te bloqueas y te blindas para no sentirte herido por el sufrimiento del otro, te cierras en una escafandra donde es muy difícil respirar y ahí tú mismo te puedes ahogar. Desde esta manera, quiero decir, lo que haces es despersonalizarte. Es uno de los síntomas del burnout, la despersonalización. El tratar al otro como un objeto. El señor de la 37, ¿cómo se llama? Tendrá un nombre, ¿no? El chiste aquel de que se encuentra uno en el ascensor con dos traumatólogos y escucha que es la conversación de los traumatólogos. Y uno dice al otro: ¿qué tenemos hoy? ¿Qué ha ingresado? Y dice: 2 caderas y una rodilla. Bueno, es como hablamos, ¿no? A los traumatólogos no les hace ninguna gracia porque lo encuentran normal. Bien, yo quiero decir para acabar que el trabajo como profesional sanitario es una oportunidad extraordinaria para crecer como persona. Yo creo que si tú adquieres herramientas para moverte en este entorno con seguridad, con confianza, con coraje y con estabilidad emocional, vas a hacer un buen trabajo con los demás, pero tú vas a llevarte mucho, porque es una de las oportunidades de crecimiento espiritual más grande que yo conozco, es el acompañamiento en el sufrimiento. Creo que me he alargado un poco y si queréis luego podemos comentar alguna cosa. Hasta aquí quería leer. He dicho muchas cosas, no sé si algunas provocativas, pero si queréis, tenemos creo 10 minutos o así, ¿eh? Porque no he concretado en cosas concretas, he estado dando un viaje así un poco, ¿no? Pero si queréis podemos aterrizar, o si no lo sé, pues diré que no lo sé, que no pasa nada, yo no tengo ganas de quedar bien, sino de simplemente... Sí. Sí.
això tenir informació com nacionals sanitaris, sí. I no deixarem mai de com intervirar, perquè aquesta persona tingui més sensibilitat o que hagi dins d'escol de dir, A ver, no, vamos a ver, en principio yo creo que aquí las mujeres tienen ventaja en el tema de la sensibilidad y la gestión emocional en general, porque básicamente de serie venís las mujeres con más neuronas de espejo que la mayoría de varones. Eso es filogénica pura, porque las neuronas de espejo están diseñadas están solamente en los mamíferos, porque los reptiles, sabéis, ponen un huevo, las aves ponen un huevo y dejan la cría. Los mamíferos tienen que cuidar al bebé, porque nace con necesidad de cuidar. Entonces, para que la madre se entere de cómo está el bebé, todos los mamíferos tienen que saber intuitivamente si tiene frío, si tiene hambre, si hay que cambiar el paquete, si tiene sueño, qué le pasa al bebé. Y ese wifi neuronal lo tienen mucho más desarrollado las mujeres en general que los varones. Se puede cultivar, pero bueno, eso de serie, la sensibilidad es mayor. De todas maneras, cuando nos quemamos, lo voy a contestar eso que me dices, pero aprovecho para hacer Cuando nos quemamos, los varones, normalmente, los médicos sobre todo, lo que tenemos es una despersonalización. O sea, me bloqueo y no quiero saber nada de él. Las enfermeras en general, no sé si las doctoras, pero las enfermeras sobre todo, tienen otra cosa que es la emotional exhaustion, o sea, el agotamiento emocional, la sobreimplicación. Como yo digo un poco de caricatura, el morirse de una hemorragia de bondad, el desparramarse porque el pobrecito. Bueno, eso son las dos maneras que tenemos de quemarnos. Bien, contestando a eso, todos lo tenemos de serie, todos lo hemos ido aprendiendo intuitivamente, viendo que si te llevas enfermos a casa, no sirve para nada porque tu familia no tiene la culpa que tú seas enfermera o que seas médico. Si los dejas en la puerta del hospital, bien, pero o sea, hay un ensayo-error donde todos hemos ido practicando intuitivamente. Lo que aparece ahora, lo nuevo, lo interesante, es que hay paquetes de formación específicos para desarrollar eso. Entonces, uno es el cultivo de la atención, llámate, quitar el mindfulness, cultivo de la atención, estar muy despierto. Segundo, la gestión de las emociones, otro paquete muy interesante. No tiene ninguna creencia, está hecho por Paul Ekman, que es un psicólogo brillante, y Alan Wallace, que es un escolar. Bueno, entonces, y otro es el cultivo de la compasión, que es la Universidad de Stanford. Bueno, esos tres paquetes, ¿cuánto tiempo necesitas? Mira, cuando a ti te dan una herramienta para lavarte los dientes, nunca te has lavado los dientes, te dan un cepillo y un poco de pasta de dientes, descubres que es mucho más higiénico y te encuentras más confortable cuando te lavas los dientes, lo haces cada día, ¿no? Cuando tú descubres que el cultivar la atención es una práctica y te permite estar muy despierto, trabajar con las emociones, no llevarte las cosas a casa, ser empático y compasivo con el enfermo, pero manteniendo los límites. Eso, cuando tú lo descubres, ¿cuánto tiempo se necesita? Pues mira, parece ser que en sesiones de 8 semanas de formación ya se observan cambios. Entonces, lo que pasa es que cuando tú lo has descubierto, lo incorporas en tu práctica como ducharte cada día. Yo no me sabe mal decir que yo medito una media entre 30 y 40 minutos cada mañana antes de desayunar, porque decía que si voy de viaje y no lo hago, no pasa nada. Pero no es una obligación, ni es pecado no hacerlo, pero es que es mi bienestar. Y yo sé que me encuentro mucho más despierto, mucho más atento, me meto menos fregados, no me pillan el toro. ¿Sabes qué decir? Porque todos tenemos 50.000 motivos de cabrearte en un semáforo o respirar en el semáforo, tú decides, ¿no? Y esa sabiduría de ir por la vida disfrutando, gozando, viviendo con plenitud, cuando has descubierto, dices, bienvenida sea la práctica. Entonces, esos paquetes están estructurados. Lo que pasa que es verdad que donde vivimos, el contexto donde vivimos, no es normal hacer eso. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Que los cursos que hacemos de meditación, de mindfulness, en la Universidad de la Complutense de Madrid, yo estoy trabajando en un experto de mindfulness y ahora hay uno que hay un máster de mindfulness, la de Zaragoza, donde también voy a trabajar ahora en septiembre. Saben los que llevan estos cursos que solamente se engancha un 30% de los que hacen el curso. Engancharse significa tener una práctica regular a partir de este momento e incorporar esto en tu higiene, como decía, en lugar de emplear el hilo dental, emplear el hilo mental. O sea, la práctica de cultivar tu atención es una práctica higiénica para ti que no es para trabajar como enfermera ni como médico, sino para vivir más despierto, que estar más gestionar las propias emociones, darte cuenta de viene con un cabreo y que vamos a ver. O sea,
todo lo ves y entonces lo puedes administrar. Cuando tú vas así, te pierdes la mitad de la vida. Entonces es un florecimiento, es un despertar. Eso está condenado a triunfar, porque además ese bienestar, cuando tú lo has comprobado, ya no tienen que explicarte nada. ¿Por qué te duchas tú por las mañanas? No porque tu mamá te lo ha dicho, sino porque tú sabes que estás más confortable si te duchas que no te duchas. Y después la meditación, igual que la ducha, es lo mismo. Fijaros, cuando yo llevo 2 días sin meditar, yo ya me lo noto. Si llevas 2 días sin ducharte, me lo noto yo. Si llevo una semana sin ducharme, me lo noto mi mujer y 2 vecinos. Y si llevo un mes, lo nota todo el mundo. O sea, la meditación es lo mismo. O sea, llega un momento que cuando has incorporado, tú sabes que cada uno tenemos un nivel de conciencia. Ahora cuando nos miden la conciencia, todos podemos hacer un cuestionario de 30 preguntas y descubrir, y os ponéis una nota. Pues esto es mejorable. O sea, aunque estéis muy despiertos, seáis lúcidos y seáis brillantes, cualquier del nivel que estéis, lo vais a poder mejorar si practicáis. Entonces, bueno, desde el Colegio de Médicos, en el Patronato Científico, estamos trabajando para hacer esto. Deciros que, por otra parte, ha llegado el momento de esto. La anécdota que algunos sabéis es que en Son Espases, uno de los compañeros del grupo de trabajo del currículum interior, que es un residente de oncología de 2º año de allí, pues me dice: Enrique, es que me está pidiendo a la gente si les puedo enseñar alguna cosa de meditación. Él tiene una formación avanzada, se ha formado en la Complutense, en fin. Y digo, pues vamos a hacer un curso para Son Espases. Y vamos a poner un par de profesores más, porque un residente de 27 años te van a comer con patatas fritas, los juntos aquí, como... Yo eres muy valiente, pero yo quiero vestir... Entonces, Mauro García Toro, que es un psiquiatra que ha sido jefe de servicio en Son Llàtzer, que está en la universidad ahora, que es uno de los también pioneros de este tema en Baleares, estamos trabajando juntos con este chico, Juan Salentero, pues organizamos un curso en Son Espases y nos ofrecimos a los médicos, solamente era para médicos, porque allá els metges per aquí, les enfermeres per allá, los médicos, las enfermeras, vale. Bueno, y además adjuntos, no pueden ser residentes, de acuerdo, las normas de la casa. Entonces, hicimos este curso, lo anunciamos, ofrecimos 25 plazas, ¿sabéis qué pasó? Se apuntaron 135. Abrimos a 30 y dejamos un montón de gente enfadada. O sea, ¿qué significa esto? La policía no es tonta. La gente se da cuenta que necesita algo, que no está bien. Entonces, esto yo ahora lo anuncio aquí también. Si os interesa montar algo en el hospital, lo que pasa es que montar algo significa no solamente hacer un curso para que la gente practique y aprenda, sino crear la oportunidad de dejar un espacio para que en el hospital se sepa que en esta sala se puede ir allí y estar un rato sentado y respirar. Punto. No hace falta música, ni velas, ni incienso, ni nada raro. O sea, simplemente un espacio donde la gente pueda sentarse a recuperarse, rebobinarse. Cuando has practicado eso y lo descubres, el potencial que tiene para ti, cuando tú vas a enfrentarte con una situación conflictiva, con un paciente, una familia difícil, eso, cuando has experimentado eso, es método científico. Eso sabes que te funciona, ¿no? Yo lo lanzo aquí porque como está la gerente y el director, pues a lo mejor se enganchan, ¿no? Hay que probarlo y experimentarlo. No te creas nada de lo que he dicho. Pruébalo y ves lo que pasa. Sí. Ai. Estás preocupada. En lugar de ocuparte de estar aquí y disfrutar de la charla, estás ocupándote de lo que puede pasar en el futuro cuando no tienes ni idea de lo que pasa en el futuro. Si no tuviera sensibilidad, tu hija no podría hacer medicina. Enhorabuena. Si tiene mucha sensibilidad, tendrá que aprender a domesticarla. Pero va a ser una excelente clínica. Te puedo decir que no es un buen médico alguien que no sea sensible. Lo que pasa es que hay que saber administrar eso. Y eso hasta ahora en las facultades no lo han enseñado. Pero antes de escucharme a mí también tenía el mismo riesgo, simplemente que has tomado conciencia de ello. Pero cada vez en las facultades de medicina se está intentando introducir todo eso. Mirad, no he dicho nada, pero está la Universidad de Rochester, Ronald Epstein, desde el año 90 y pico, está publicando sobre mindfulness en las facultades de medicina. Rochester. Está la McGill University en Canadá, donde tiene un programa extraordinario. Está, la Universidad de Harvard. Tú pones Educational
Medical Education and Mindfulness, en Google, pon esto, verás. Te saldrá, pero vas a quedar alucinado a la cantidad de formación. Entonces esto está a punto de llegar, simplemente que los más atrevidos les estamos mirando qué pasa por ahí, sabes un poco de inglés y sabes manejarte por internet, vas viendo lo que hace todo el mundo. Es que esto es una oleada, está llegando. Entonces, como esto funcionará y la gente que lo haga se va a encontrar mejor y no cuesta nada, no tienes que creer en nadie, no tienes que ir a misa, no tienes que... Si quieres ir a misa puedes ir, no es que no tengas que ir, pero quiero decir, no es magia, es ciencia y es ciencia de la conciencia. Y eso es lo que está apareciendo ahora, la evidencia científica de por qué y cómo funciona. Entonces, bueno, ahí hay un montón de gente en la costa oeste americana que son neurólogos muy potentes que te explican las razones de cómo funciona la empatía, cómo se regula, cómo regulamos cuando nos vemos. O sea, es muy interesante. Pero ahora tenemos base científica de eso y lo podemos llevar a la academia y decir, oiga, hagan esto porque se van a encontrar mejor, van a trabajar mejor, van a disfrutar más del trabajo, se van a llevar menos asuntos a casa, van a responder con menos hostilidad a los pacientes, van a tener menos denuncias por parte de los usuarios. O sea, es que... Y finalmente, no es más que descubrir los recursos que ya tenemos y que no los habíamos explorado, porque eres tú mismo el que al final estás más despierto, no te viene... Es muy sencillo y barato. ¿Sí? No, pero no te preocupes, es normal, las madres se preocupan mucho siempre. ¿Eh? ¿Qué dice su padre? Porque los padres... No, pero no le puedes bloquear la pasión por ser psiquiatra, porque es una maravilla. Ya me encantaría que mis hijos hubieran hecho medicina. No te preocupes, encontrará la manera. Sí. Hernán, gracias. Muchas gracias por la charla. Yo no sé, estoy tratando de buscar ese optimismo de este siglo, ¿no? Si probablemente esté en el proceso, ¿no? Porque realmente lo que siento es bastante preocupación. Porque soy una persona que siempre ha creído en la muerte y me encuentro una razón a la enfermedad, ¿no? O sea, esa es la enfermedad. La muerte no existe, ¿eh? La muerte no existe. Bueno, no sé. No existe. Hay un movimiento, pero no, la muerte no hay nada de eso. Eso es otra conferencia, ¿verdad? No, pero realmente la realidad de lo que uno está viendo, y por lo menos en lo que es la oncología, ¿no? A lo que uno se dedica, hemos avanzado mucho y en mi opinión personal, no solamente trabajamos con mayor conocimiento que le ponemos no solamente un valor pronóstico, sino un valor predictivo. Hoy en día nos encontramos con muchísima predicción, pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Es decir, prácticamente tenemos un material genético que nos predice determinadas cosas, pero realmente nos está alejando prácticamente de todo lo que es la base espiritual que tiene la enfermedad, ¿no? La preocupación es no es que esté en contra de todo lo que está avanzando, pero no está avanzando a la par la manera en que tenemos que trabajar con esa predicción. Es decir, estamos preparados para realmente predecir genéticamente algo, pero no estamos preparados para realmente soportar la espiritualidad que conlleva el desarrollo de esa enfermedad o a esa predicción, ¿no? Y la sociedad está enfermando de alguna determinada manera por todo lo que es la red social, por todo lo que es la digitalización, la llegada tan fácil de toda esta información. Mucha gente no está ni siquiera preparada para entender lo que se dice. La gente ya tiene unas consultas prácticamente pidiéndose el gel que le va a predecir en 50 años de lo que va a enfermar. Y esa es la realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, tú hablas con ese optimismo y yo estoy preguntándome cómo viene ese optimismo. Meditando. Sí, bueno. Sí, cuando descubres que tu profundidad, la alegría interior, porque hay dos tipos, si me permites, ¿no? ¿Quieres acabar? No, el tema primero es si coincides un poco, siendo oncólogo, entendiendo un poco lo que es la oncología, es lo que yo veo, es la realidad. Sí. Yo tengo que confesar que soy un poco un oncólogo esotérico, porque me metí como oncólogo porque me preocupaban las personas. Descubrí, al principio de la oncología, nos preocupaban las personas y los cánceres.
las personas que tenían cáncer. Poco a poco nos fue preocupando el cáncer, luego nos fue preocupando la quimioterapia del cáncer. Al final el congreso donde hablaban de la quimioterapia del cáncer, y a ver, las personas no sabían dónde estaba. Entonces me salí, porque no era capaz de vivir en ese entorno. Fui un cobarde, no, tenía que haber intentado quedar ahí dentro y cambiar la oncología, no lo supe hacer, pero por lo tanto soy un oncólogo peculiar. Quiero hablarte sobre la felicidad, y hay dos tipos de felicidad básicamente, la hedónica y la eudaimónica, y esas dos felicidades, esto es de Aristóteles, no lo hemos inventado ahora ni en Google, ¿no? O sea, la sabiduría es sabiduría eterna. Siempre se ha sabido las cosas importantes, se han sabido siempre, porque las sabían unos pocos. El reto de ahora es que esto está a disposición de muchos ahora. La hedonía es toda la felicidad o el gozo, el placer que obtienes, diría gozo, el placer sobre todo, del estímulo de tus sentidos. Es decir, que me den un masaje, o comer bien, o beber un buen vino, o escuchar una buena música. No hace falta pensar en cosas más. También lo otro, también. Todo lo que sea físico. Bien, eso te da placer. El gozo viene de tu propio interior. Viene de la eudaimonía, es la felicidad. Y esa felicidad surge cuando tú normalmente te das cuenta de que no estás solo, de que no estás aislado, esta percepción equivocada de la limitación de que esto se acaba aquí, cuando formas parte de una comunidad y cuando sirves a esa comunidad y tu trabajo tiene un sentido. Y cuando estás dando sentido a tu vida, tú sientes gozo. Ese gozo no tiene que ver ni con que esté Donald Trump, ni con que ahora maten gente en Londres, ni con nada que pase. O sea, tú te levantas por la mañana y eres feliz y vives desde esta experiencia. Y lo que pasa no lo puedes cambiar, lo que puedes cambiar lo intentas. Pero el pesimismo es el no estar conectado con tu propia profundidad. Yo lo siento, pero si quieres disfrutar de ver las cosas con otra mirada, está la solución en tu propia interioridad, no lo que te diga nadie. Y yo me permito decirlo así, porque yo lo veo así, intento transmitirlo así, pero a mí me lo han enseñado. Yo he estado acompañando a gente que se moría en Juan Mar, teníamos 20 camas y se morían 250 enfermos al año. Más muertes que yo no he visto, yo creo que ningún médico. O sea, de estar ahí, no estaba todo cada vez que moría uno, pero ¿y qué? Y aprendí que la muerte no existe. Y esa es la mirada que tienes que tener. O sea, cuando tú te aferras a las redes sociales, esto es un caos, bueno, te estás preocupando, estás en el nivel cognitivo, en el nivel mental. La realidad no se entiende mentalmente. No estamos diseñados para poder pensar la vida. La vida hay que vivirla, sentirla, disfrutarla, gozarla. Y eso no es intelectual. O sea, las razones por las que estoy aquí no es por ninguna razón intelectual. Estoy aquí porque me encanta ver a Catalina y ver lo bien que funciona el hospital y que es cumplido 25 años. O sea, ese motivo de gozo es intangible. No sé, es mi visión. A lo mejor estoy equivocado. No soy seminario, pero cuando leí el título de la conferencia, lo que vi porque estudié en comunicación, entonces me devuelvo la respuesta de que hay alguien, un profesional, un científico, que habla desde un lugar público sobre algo que es tan beneficioso y tan poca gente conoce. Y entonces a este señor que tiene tanto miedo, le aconsejaría que leyera un libro de un científico, el doctor Wilson, que es un libro que habla de la biología de la conciencia. El científico que habla de lo que es la conciencia desde el punto de vista científico. Y aquí lo tendrá perfectamente. Bueno, yo no digo que Hernán sea pesimista tampoco, ¿no? Pero no, yo desde la amistad y el cariño que le tengo me permito hablarle así, aunque sea en público, pero yo le respeto y le admiro mucho por lo que hace, y hace un trabajo extraordinario. Yo no daría nunca lecciones de nada, simplemente decir, a ver, las tradiciones de sabiduría siempre han dicho lo mismo. El reino de los cielos está en vosotros. Dice Alá, Dios está más cerca de ti que la vena de tu cuello. Y dice Sócrates, conócete a ti mismo, busca en tu interior, ahí está la respuesta. Todo lo que es buscar hacia afuera es hedonismo y es frustrante, porque tú crees que ahora cuando tenga un coche más grande voy a ser feliz, cuando tenga más dinero voy a ser más feliz, cuando me hagan jefe de no sé qué voy a ser feliz. Siempre estás posponiendo, esperando algo. Nunca vas a ser feliz si no lo eres ya, por ti mismo y desde ti. Y eso está exactamente a 30 minutos de meditación diaria durante un par de semanas. Esa es la distancia que hay para descubrir quién eres. Sí. Bueno. Sí, hay un par más de cosas. Ah, gracias. No importa media hora
No, 3 minutos. No, lo que hay que hacer es un poco ir con alguien que te pueda orientar y ver cómo va, no intentar aprender con un libro porque eso no funciona, apuntarse en un sitio, ver cómo funciona. Por eso nosotros desde el Colegio de Médicos estábamos ofreciendo a que los médicos, enfermeras, psicólogos puedan tener una formación avanzada dada por psiquiatras que son expertos y que dan unas razones académicas de por qué eso funciona. Y que además la gratitud que tenemos es impresionante. Ahora mismo os anuncio, si a alguien le interesa, que sepáis que seguramente a mediados de este mes o a finales de este mes va a ser anunciado el próximo curso y hay 30 plazas, se van a llenar en una semana. Ya lo sé. Está cantado esto. Y por eso subiremos el precio este año. Sí, perdón, hay alguien que quería comentar algo. No, hay muchísimas cosas. Lo que es más divertido que los libros son las conferencias que hay en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú pones Javier García Campayo, Campayo con Y, este es el psiquiatra amigo que trabaja, está de profesor en los cursos que demos nosotros. Tiene bastantes vídeos suyos en YouTube, como médico, psiquiatra, explica los beneficios de la meditación en la relación clínica. Hay muchas conferencias suyas, tienes que elegir la que te guste más. Hay unas de 30 minutos, otras más largas. Digo porque es más fácil que leer un libro y ves a alguien que se lo cree, que lo demuestra y lo explica de una manera muy directa, ¿no? Os invito a que escuchéis. Y desde ahí, pues si os interesa este ámbito, pues ir mirando cosas, ¿no? Pero a mí me va muy bien escuchar conferencias toda la noche, y además practico inglés también. Y hay mucha gente que sabe un montón de esto, ¿no? Por ejemplo, lo del cultivo de la compasión, tú pones C.C. Care, tienes que saber inglés porque si no te vas a perder. C.C. Care, y es cultivo de la compasión. El cuidado de esto, pones Stanford, con D, la Universidad de Stanford. Ahí hay un montón de vídeos, de conferencias, de charlas sobre el cultivo de la compasión. Hay otra página muy interesante, fíjate, estamos recetando ya a Internet. Cultivating, acabado con G, Emotional Balance. O sea, cultivando el balance emocional, pero en inglés, todo seguido, .org. Si pones cultivando balance emocional en inglés, puedes encontrar una página donde hay un montón también de recursos sobre el cultivo del equilibrio emocional. Cursos y talleres y cosas. O sea, si lo exploras vas a encontrarlo. Muy bien. Muchas gracias. Hola. Yo soy presidente de un hospital y cuando estaba hablando para mí me enteré lo que es mindfulness. Y me lo recomendaron porque es una época mentalmente muy dura y bueno, una posición complicada. Y durante ese tiempo no encontraba tiempo para dedicarme, sí que iba leyendo cosas, pero no encontraba nada. Y hace poco me recomendaron un curso online que está siendo gestionado por la Universidad de Monash en Australia, en Melbourne. Y lo que hacen es hacer un curso de 6 semanas sobre mindfulness. Y es abierto y gratis a quien quiera. En el curso que estoy haciendo yo hay 2.000 personas de todo el mundo que lo están haciendo. Es un curso interactivo basado en la evidencia, que te dan links de artículos, te dan vídeos de gente que os ha mencionado también. Y realmente para quien domine el inglés y quiera hacer eso, es muy bonito. Es un curso muy bueno. Y de cara al colegio de médicos, quien quiera, si quisiera realmente hacerlo, apartarlo a quien quisiera, sería interesante hacer algo así. Estamos pensando hacer una app para hacer meditar a los pacientes. En Miriacara, que es una organización a la que pertenezco y estoy trabajando con ellos en Madrid, tenemos una experiencia en marcha con tumores cerebrales. Con personas con tumor cerebral que explican, hay un vídeo que cuentan ellos mismos cómo les funciona a ellos practicar meditación guiadas. Entonces, bueno, eso está condenado a triunfar, ya veréis. Esto es un momento histórico, Catalina. Hablar de esto es... En fin. Bueno, muchas gracias.